Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada. Todo. Acaban de salir los banners de... Bueno, pues las 4 estrellas de los banners de Raiden y de Kinnich y de las armas. Y hoy, con favor de los editores, teniendo que hacer este vídeo el mismo día, tenemos el análisis de los banners y los 4 estrellas de Shogun Raiden, Kinnich y las armas. Así que, por el esfuerzo de todos del equipo del canal, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ayuda un montón, es gratis, no os cuesta nada, hace que el vídeo se recomiende, se posicione, el canal crezca. Gracias por ver el vídeo, el contenido y gracias por apoyar el canal. Nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Y vamos con los 4 estrellas, que son bastante extraños y a algunos les sorprenderá, de los banners de Kinnich, Raiden y las armas. Hoy vamos a empezar por las armas, vamos a empezar por algo distinto a lo normal. Ya sabéis que viene el arma de Kinnich y el arma de Raiden. El arma de Raiden es la mejor para Raiden y de hecho también es la mejor para Xiangling si tu Raiden es C0 o si por un motivo u otro resulta que al final terminas teniendo 2 luz del segador. No la refines, ponle una Xiangling, una Raiden, es mejor que el de Catch, aunque no te equilibre la proporción crítica, y ya está. Quizás si acaso este arma lo pudiese llegar a usar Shenge o algún otro personaje más, pero tampoco tiene mucha más salida. El arma de Kinnich, no me había parado a leer la pasiva porque me di cuenta que era demasiado exclusiva de Kinnich y pensé, como una especulación muy a futuro que podéis descartar totalmente, quizá le sirve a Mahuika, quizá le sirve al Arconte Piro, porque es un mandoble y porque aumenta el daño infligido de la habilidad elemental y de la ultimate. Seguramente sea un soporte Mahuika, si en el campo hay algún tipo de quemadura o crepitar. Claro, Mahuika se jugará también fuera de equipos donde no haya quemadura o crepitar, pero con Kinnich y con Mualani, el arma de Kinnich le puede servir a Mahuika. Eso para empezar. Descartar esto es una especulación que me estoy inventando. No soy el CEO y no va a pasar. Pero realmente este arma, yo me puse a leer y dije, a ver, la pasiva es la única pasiva que solo es de Kinnich, con lo cual no le presté mucha atención. Pero prestándole atención, no solo nos da 11 de probabilidad, que es muy poquito, 741 ataque base, que es mucho, sino que nos da una pasiva con 6 stack, con 10% de daño infligido por stack, con lo cual nos da un 60% de daño infligido en la habilidad elemental y en la ulti. Es muy poderosa. Y también le sirve a Dehya en equipos donde haya quemadura o crepitar, porque todo el daño de Dehya es su elemental y su ulti, básicamente. Así que cuidado con el arma de Kinnich, que para Dehya muy bien, para Kinnich la mejor, pero para Mahuika puede servir. Este último ignorarlo. Las armas, para cerrar el banner de armas, tenemos un banner que no está tan mal como armas 4 estrellas. No vienen armas especiales, solo son armas que en cualquier momento, en cualquier banner te pueden salir y muchos tendréis ya con refinamientos. Pero dentro que cabe son útiles. Tenemos el Rain Slasher o Segadora de la Lluvia, que a día de hoy, por ejemplo, para un Gaming C6 no está nada mal si no tenéis Lápida del Lobo. Tenemos la Sinfonía de los Merodeadores, el catalizador 4 estrellas más usado por los personajes de Genshin en general. Tenemos la Lanza de Favonius, espectacularmente útil también para un montón de personajes. Tenemos la Espada de una mano del sacrificio, que es por excelencia el arma de Shinkyu. Y tenemos el Arco del Sacrificio, que en su momento se usaba un poquito más, en Diona principalmente, quizá en Sara, aunque no aproveches la pasiva, en Yelan, aunque el Favonius en Yelan C0 es un poquito mejor, pero bueno, ahí está también el Arco del Sacrificio que tiene sus usos. Banner de armas. Banner, vamos con los personajes Kinnich y Raiden. De Raiden ya he subido un vídeo de qué pasa con Raiden, no merece la pena, está por aquí. Y de Kinnich he subido un vídeo llamado ¿Qué esperamos de Kinnich? O Kinnich merece la pena también o algo así. Creo que es un ¿Qué esperamos de Kinnich? Que también está por aquí. Así que simplemente Raiden es un carry muy interesante que a C2 y C3 te puede desenvolver el potencial real de sus equipos. Tiene equipos muy fuertes que en su momento estuvieron en el top, pero a día de hoy hay equipos, vamos a decir, mejores en el top 2, 3, 4. Pero Raiden sigue estando top 5, 6, 7, se podría decir, con un par de equipos. Tiene el increíble Raiden National que todos jugáis, tiene el Hyper Carry con un montón de variantes y que mejorará todavía más con Shironen. Y Kinnich es un carry dendro que hace 0. Lo que va a pasar es que nos va a habilitar nuevos equipos que no se juegan y a día de hoy no tienen cores propias, que son los Quemadura con un Kinnich, Emily, Xiangling, Bennett, y en el futuro Kinnich, Emily, Mahuika, Bennett, y en el futuro quizá un Bennett 5 estrellas que salga, pues ahí en vez de Bennett. Y equipos de crepitar con Kinnich, principalmente un Kinnich, Furina, Xiangling, Bennett, que tiene muy buena
pinta este equipo. Y combinaciones futuras, ya digo, con la futura Arconte y con el futuro Bennett 5 estrellas, si acaso existe. Y esto es lo principal de Kimmich AC0. No superará al Heizam, pero Kimmich también se podrá jugar pues en el típico Kimmich Hyperbloom de Kimmich, Nahida, Furina, Kuki, que es la core del Heizam, que todo eso sonará. Y Kimmich tiene el potencial con C1 y C2 de ser el mejor carry dendro, superando a Tignari y al Heizam, ya que estos anteriores tienen muy buenas C0s, decentes constelaciones. De hecho, Tignari mejor que al Heizam. Al Heizam las constelaciones no hacen prácticamente nada, y Kimmich tiene dos constelaciones que realmente lo rompen bastante y podría dar un desempeño y un daño brutal simplemente en los mismos equipos antiguos de dendro, fuera de quemadura y crepitar, pero esto ya es un poco más vallaneo. 4 estrellas, y ya digo, de Kimmich y de Raiden hay vídeo, así que revisarlo si queréis mucho más contenido, explicación y algo más extenso y divertido sobre Kimmich y Raiden. Los 4 estrellas es lo que más me sorprende. Damas y caballeros, Raiden viene con Sara. Ya comió payaso el Phil esta mañana. Raiden viene con Sara. Todos nos esperábamos que viniera Sara realmente. Sara, soporte dedicado de Raiden, solo funciona y la recomiendo jugar a C6. Si alguien tiene Sara C3, C4, aún no tiene Raiden C2 o C3, pues es el momento realmente de aprovechar y sacar esa Sara C6 y jugarte pues tu Raiden Hypercarry, que se puede jugar Raiden Sara, Bennett Kazuha o Bennett Chebrus, podréis jugar también. E incluso se puede jugar en el futuro Raiden Sara Bennett Shilonen, que de hecho Shilonen C2 ahí como pieza nos va a dar, en teoría, y lo veremos en el futuro, el mejor Raiden Hypercarry. O sea, podéis habilitar la core Raiden Hypercarry. Sara, haré la build seguramente. Dejadme en los comentarios si queréis la build actualizada de Sara, de Chebrus o de Zoma. Realmente creo que la que me gustaría actualizar es la de Sara, pero tampoco tiene mucho misterio. Y solo recomiendo jugarla a C6. Luego, Zoma. A día de hoy, en su momento era como, oh sí, el Zoma crepitar triple maestría, pero realmente no funciona. Depende de su ulti, a diferencia de Kuki para Hyperbloom, que depende de su elemental. Depende de que le busques casi 200 de recarga, con lo cual no puedes llevarle triple maestría. Depende de un montón de cosas para jugar Zoma crepitar. De hecho, ahora en esta nueva región, el crepitar va a explotar bastante bien, y a día de hoy el best in slot para estos equipos sigue siendo Xiangling, tanto para Mualani como para Kimmich. Y pues bueno, es un buen escudo Zoma. Si se lleva con Favonius y triple vida y tal, es un escudo decente que puede combinar con Scaramouche, por ejemplo, Scaramouche Faruzan, Zoma Bennett para la consonancia Pyro, y el bono de la C6 creo que es de ataques normales y cargados que nos da Zoma. Pero yo no lo recomendaría, y en mi opinión Zoma ya está en la categoría de personajes descartados o descartables, que hay 80.000 personajes que hacen sus roles mejor, tanto el de crepitar la propia Degia o en equipos de Kuki más Degia crepitar más Hyperbloom, como en equipos de escudo puro, ya que tenemos a Layla, a Zhongli, a Kirara, que hacen mejor función como personaje de solo escudo. Y por último, Chebrus, que muchos dirán, uy, mira, volvió Chebrus por fin, que estábamos buscando que vuelva desde la 5.3, me parece, antes de Navia, o 5.4 primera mitad antes de Navia, por ahí vino Chebrus. No hace un año, pero casi literalmente hace un año ya. Voy a hacer un vídeo hablando de los personajes que tardan un año en volver. Dejadme en los comentarios si queréis que hable de estos personajes como Jutao, como Grizzly, como Shenhe, que lleva 500 días sin venir a Genshin desde la 3.5 Sumeru, va a hacer ya año y medio prácticamente. Pues Chebrus casi se suma a la lista de personajes que no vienen casi en un año. Básicamente Chebrus, soporte dedicado como Nilou, de habilitar un equipo que es la core de sobrecarga. Tiene muy buenas cores de sobrecarga y se puede jugar como alternativa para liberar a Kazuha en el Raiden Hypercarry, pero principalmente equipos de Chebrus sería un Xiangling, Chebrus y 2 Electros, pues Jae Fischl, Raiden Jae, Xiangling Chebrus es un muy buen equipo. Jae, por los equipos de sobrecarga, combina muy bien con Chebrus en general, y Chebrus es un personaje que nos han traído bastantes, pero bastantes abismos donde la sobrecarga ayudaba. Concretamente el que está actualmente, que los bichos de la segunda mitad, que son con escudo Geo, explotan y bajan ese escudo bastante bien con la sobrecarga, con lo cual Chebrus en este abismo, en la segunda mitad, la arañita del escudo con descendentes y el centauro del escudo Geo, vienen muy bien para derrotarlos el tener equipos de sobrecarga o jugar Chebrus en la segunda, además de que casualmente en la segunda mitad es más específico todavía, porque te han puesto la tulpa que te vaporiza cuando tienes un Bennett, y si llevas Chebrus no estás imbuido de Pyro, con lo cual llevando Chebrus en la segunda mitad con Xiangling y ya pues 2 personajes electro, ya es Raiden, ya es Fischl,
Raiden Fischl, pues lo tienes perfecto, porque si ahora quieres jugar un sobrecarga en la segunda, pero llevas a Bennett, la tulpa a lo mejor te mete un hit de 30.000 vaporizados y pues te manda con San Pedro a rezar. Y Chevreuse, pues en la segunda mitad va a ser literalmente el personaje que te habilite la forma más fácil de hacer la segunda mitad del abismo actual, que resetea el lunes, con lo cual extraño porque no coincide con el banner. Sí, amigos, habéis visto qué plot twist final más importante. Y nada, poquito más. Esto es el banner. Kinnich, Raiden, Chevreuse, Sarazoma, las armas. Yo sí tiraré por el arma de Kinnich porque cumplimos un goal, un reto de estos para tirar. Así que tendré Kinnich C2 y arma, pero lo jugaré durante la primera semana C0 y la Willy Video será todo sobre el C0 que juegue la primera semana. Y poquito más. Cuidad mucho, tener muy buen día. Ya sabéis, dar un buen like, no os cuesta nada. Suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. Dejadme en los comentarios cuántos gemas tenéis, cuánto porcentaje de Natlan tenéis y eso. Cuidaos mucho, tenéis muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.